Buenos días, buenos días, permítanme. Ahí estás. Buenos días, señores, ¿cómo están? Familia, buenos días. Gracias a Dios por estar ahí. Gracias porque nos acompañan. No saben qué alegría y qué gusto me da eh, ver sus nombres en la lista y ver la actitud de los jóvenes que participan con tanto ánimo y con tanto amor y con canta dedicación en esto de ayudarnos. Así es que le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Y también le doy gracias a Dios porque nos permite venir con ustedes, acompañarlos, acompañarnos también y presentarles la palabra de Dios. Ese es el único trabajo, ese es el único objetivo que tenemos en esta iglesia. Y digo iglesia porque donde se reúnen a las personas, donde nos reunimos ya sea a la distancia o aquí presenciales, eh, iglesia, la definición de iglesia, eclesia, es una reunión. Es simplemente una reunión y lo que significa esto es que es una reunión para ponernos de acuerdo, para juntos pedir a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe a toda verdad. Ese es el único objetivo. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres, ¿no? Y créeme que cuando encontramos las verdades que están bíblicas aquí, cuando pues, encontramos y entendemos la verdad del perdón, la verdad de la misericordia del Señor, la verdad de su justicia, de su santidad, y empezamos a comprender esas cosas y empezamos a tener luz en el camino, la vida cambia y la vida tiene un sentido diferente y una misión diferente y un objetivo diferente y un final diferente, a final de cuentas. Así es que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar en el capítulo 8 del libro de los Hechos y en este capítulo hay dos grandes contrastes, dicen los expertos en lingüística, y hay dos grandes contrastes porque en la primera parte leímos lo que sería una dudosa conversión, una conversión que dejó mucho de qué hablar. Algunos de plano dicen una falsa conversión, otros dejan ahí en el aire si fue real o no si fue real. La verdad es que la palabra de Dios en este momento nos dejaría así, ¿no? Falsa, más o menos, quién sabe. Pero la palabra de Dios dice más adelante que por sus frutos los conocerán. Y si leemos un poco de historia y un poco de lo que sucedió ahí con este Simón el mago, pudiéramos al final afirmar tal vez que no comprendió, que no entendió el mensaje, que no permitió que su corazón se llenara de la verdad del Espíritu Santo y siguió con sus pensamientos, sus caminos y su forma de ser, ¿no? Eso es lo que dice la historia acerca de a dónde fue a parar Simón, el mago. Y por otro lado, el contraste es lo que vamos a ver hoy, es una conversión genuina, tal vez, una conversión real, tal vez. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. A veces somos muy prestos y muy rápidos a tomar decisiones o a criticar o a sacar conclusiones. Así es que para que no caigamos en el error de sacar conclusiones y hacer una comparación rápida entre Simón y este eunuco que vamos a ver, y decir que esta conversión fue falsa y esta tal vez verdadera. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Una vez que la estudiamos, entonces podemos tener convicción de lo que decimos. Y fíjate qué interesante, una vez que la estudiamos, podemos tener convicción de lo que decimos o pensamos. A veces tenemos convicciones basadas en lo que oímos, ¿no? En cuentos, en fábulas, en tradiciones. Y esas convicciones a veces nos hacen hasta pelear, ¿no? A mí me enseñaron que así son las cosas. Mi abuelita decía que así son las cosas. Y esa convicción, pues, está fundamentada en qué? En cuentos, en leyendas, en tradiciones, en costumbres, en cosas de familia. Y por eso a veces hay tanta confusión
Pero cuando tú estudias la palabra de Dios y es la palabra en donde encuentras fundamentos bíblicos, donde encuentras la roca en cual te puedes parar, entonces primero las discusiones terminan, porque te das cuenta que no se trata de discutir, no se trata de pelear, no se trata de ganar la conversación, se trata de amar a las personas. Cuando incluso te das cuenta de que no es peleando, no es luchando, sino es amando, como se logra preparar una tierra para poner una semilla de fe, tu actitud cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de ser cambia. Y vemos ahí, vamos a ver muchos ejemplos de personas que antes hacían las cosas a su manera. Lo vamos a ver, por ejemplo, del apóstol Pablo, y lo hacían a su manera, creyendo que hacían las cosas. Y cuando viene el Espíritu Santo, cuando te revela la verdad, cuando atrapa tu corazón, te das cuenta que tus caminos son muy diferentes, porque dice la palabra de Dios que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus métodos no son nuestros métodos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Esa humillación en el sentido de, wow, entender que Él es Dios, que en Él hay sabiduría completa, que Él es total verdad, absoluta vida, eh, empieza a cambiar, empieza a cambiar tu forma de ser, tu carácter, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver incluso tus tragedias, tus momentos, tus tiempos, tus necesidades. Empiezan a tener una perspectiva diferente. Y ese es el poder del Evangelio, que pone nuestros ojos en las cosas eternas, en donde realmente vale la pena. Así es que permítanme orar para que sea Dios y su Espíritu Santo el que nos guíe esta mañana. Muchas gracias por estar ahí y acompañarnos. Padre bendito, Señor, no quiero que esto se convierta en una oración de rutina, pero te pido, Señor, primero que me laves, Señor, que laves mis pensamientos, que laves mi boca, Señor, que laves mis ojos. Lávame, Señor, completamente, Padre bendito. Anhelo ser un instrumento digno para compartir tu palabra. Señor, perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor. Ayúdame a estar en este momento santo, en este lugar, en este tiempo, Señor, y pueda compartir tu palabra sin peso en mi corazón, con la alegría de saber que eres tú, Señor, el que nos está hablando a todos, Señor. Yo no soy el que enseño, tú, Padre bendito, eres el que nos enseñas. Te pido que guíes mis palabras y que guíes esta mañana esta conversación. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias. Y bueno, como les decía, a veces las oraciones que se repiten se pueden convertir en eso, en repetitivas, pero tengo muy en claro que si Dios no está conmigo cuando estoy hablándoles, de nada vale y hasta pudiera ser peligroso para ti y para mí. Quiero ser muy claro que cuando trato de predicar algo, le pido mucho al Señor que me guíe y le pido mucho a Dios que no quite de mí su mano, que no quite de mí este regalo de poder predicar, porque es un regalo, es de Dios, es poderle la palabra de Dios y entender algunas cosas y de pronto alegrarme porque cuando las leo, las entiendo, casi estoy pensando en alguien específico o estoy pensando en todos y me alegra y me emociona que tengo ya lo que Dios quiere que compartamos. Así es que, pues hoy estamos en Hechos capítulo 8 y vamos a empezar con el versículo 26, con este Felipe evangelista. ¿Se acuerdan que Felipe es uno de estos 7 diáconos que fueron seleccionados por su buen testimonio, por su sabiduría, por ya estar llenos del Espíritu Santo? Y fueron seleccionados para trabajar en la obra, para servir las mesas. Sin embargo, bueno, el don que Dios reparte a su propia voluntad, a su soberana voluntad, dejó en Felipe un talento, el talento de evangelizar, un don de evangelizar. Y este es un don. El don de evangelismo es un regalo de Dios, así como el don de predicar, el don de ser pastor, el don de ser maestro, son dones dados por Dios. Y es bueno buscarlos, pero no es algo que se pueda tomar por voluntad. Mira, está mal decirlo, pero es bueno ir al seminario, es bueno aprender, es bueno estudiar,
pero ir al seminario, estudiar, no necesariamente te hace pastor, no necesariamente te hace maestro. Es bueno pedirle al Espíritu Santo, ¿cuál es el don que tú me has regalado, Señor? ¿Cuál es el don rol, el rondol, el don con el que quieres que te sirva, Señor? Es bueno, es sano. Ahí comienza la humildad de corazón. Eh, bueno, te digo, es bueno prepararte, pero no siempre sales del seminario siendo eso, siendo pastor, siendo predicador, siendo evangelista, siendo maestro. No siempre. Dice que la palabra de Dios dice que Dios ha dado dones a su iglesia para edificación de su iglesia, no para edificación de uno mismo. Así es que no busquemos la luz o el faro o el reflector donde luzcamos más, ¿no? Busquemos el don de Dios, el don que Dios te ha dado. Porque donde quiera que tú estés desarrollando el don que Dios te ha dado, estarás haciendo lo correcto. Y esta prédica la he llamado Tierra buena y semilla buena dan buenos frutos. Tierra buena y semilla buena da buenos frutos. ¿Qué pretendo? ¿Cuál es el objetivo de esta predicación? Incluso ponerle nombre a una prédica tienes que orar, o sea, tengo que orar para ver cuál es el nombre de una prédica. Y créeme, a veces me cuesta trabajo porque quiero decir tantas cosas que cuando le pido al Señor el nombre de la prédica y Dios me lo da, ubica mis pensamientos. Hoy aunque esta sección se puede hablar de muchos sentidos, en muchos aspectos, tomando la palabra de Dios para afirmar o para llevar un mensaje, Dios hoy me dejó ver que es necesario que haya una semilla buena, una semilla fértil, una tierra, perdón, una tierra buena, una tierra fértil, una tierra trabajada para que caiga una semilla. Ahora, esa semilla puede ser como en mi pasto, ¿no? ¿Qué trabajo me cuesta quitar la hierba mala que crece? Esa crece rapidísimo y donde pongo pastito y semilla de pasto y le pongo otra vez semilla, no crece el pasto. Pero la hierba mala, un día la quito, al otro día ya empezó a crecer otra vez. La semilla tiene que ser buena, porque igual podemos escuchar mensajes, palabras, ideas, filosofías, y si tenemos un corazón noble, un corazón, una tierra buena, que está buscando de Dios, un anhelo de Dios, pero la semilla que cae, wow, no es buena, estaremos produciendo cosas que no agradan, que no sirven, ¿no? Una tierra buena y una semilla buena da frutos buenos. Así es que la mejor semilla no es leerte un libro de filosofía, un libro de teología, ayuda, no es leer el periódico ni el horóscopo todos los días. La mejor semilla es obviamente la palabra de Dios. La tierra es tu corazón. ¿Cómo preparas la tierra? ¿Cómo preparas la tierra? La tierra la prepara Dios. Eh, uno puede intentar, y- pero es mentira, uno no busca a Dios. Dice la palabra de Dios que todos nos hemos descarriado, todos a una nos hemos alejado. Somos una generación pecadora. Por naturaleza corremos a la autodestrucción, por naturaleza corremos a lo malo. Siempre le he dicho, es más fácil aprender lo malo que aprender lo bueno. No se necesita casi energía ni fuerza para aprender lo malo, ¿o no? O sea, lo malo lo aprendes bien rápido, pero lo bueno hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Y ahí demuestra que, bueno, somos como ovejas descarriadas. Si, si no hubiera un pastor, si el pastor, nuestro Señor Jesús, no sé dónde acabaríamos como seres humanos. Si no hubiera quien en el mundo predicara a Jesucristo, si no siguiera habiendo en el mundo personas que siguen predicando, que siguen regalando Biblias, si no hubiera en el mundo personas interesadas, si no hubiera en el mundo evangelistas. Ese es el don de evangelismo. Estos hombres o mujeres a los que Dios ha depositado esa pasión por ir a los lugares a los que muchos no iríamos. Créeme, un evangelista va a lugares a los que otros por comodidad o descomodidad no iríamos. Pero aquel que tiene el don del evangelismo va allá y hasta allá y va a donde sea. Gracias a Dios por los evangelistas, el evangelio de nuestro Señor Jesús, valga la redundancia, sigue siendo vivo.
Hay personas que arriesgan su vida por llevar una Biblia a los lugares donde está prohibido. Y digo yo, wow, tienen un poco que ver con los misioneros, un poco esta pasión, ¿no? Yo digo, ah, si Dios me mandara al África, este, pues primero no sé dónde está África. No creo que esté lejos porque bueno, no creo que esté muy lejos. Pero, pero, pero si Dios me mandara, no sé qué haría. Eh, Vi en una película, por ejemplo, están en es una película cristiana, te la recomiendo, se llama A Medias Tintas, si puedes por ahí apuntarla, es una buena película, A Medias Tintas se llama esta película. Eh, en un momento, hay una escena en la que un hombre del que va a la iglesia se descompone su carro y va a buscar ayuda y suben una peña y voltea hacia abajo y lo que ve es una de estas ciudades que le llamamos ciudades perdidas o unas ciudades donde el asentamiento es donde cae y casas de cartón y casas de lámina y ve eso y ve la pobreza y ve la necesidad y su corazón se contrae y, y dice, Señor, estas personas necesitan paz. Y entonces corre a su iglesia y va con el pastor y le dice, pastor, podemos armar un grupo de hermanos y ir a ese lugar con Biblias y hablarles de Jesús y tal vez llevar un poco de comida y un evangelista y llevar y hacer esto. Y el pastor, que bueno, si ves la película vas a tener tu propia opinión de lo que es un pastor, le dice, no, yo creo que en otro tiempo, pero la cuestión es que esta persona no se detuvo en ese anhelo que Dios ha puesto en su corazón, ir hacia allá, a donde nadie quería ir. Y de repente en la siguiente escena él aparece ahí entre las ciudades que normalmente tienen basura, que el drenaje no existe, etcétera, ahí pisando entre la basura, pero compartiendo el amor, tocando las casitas de madera y compartiendo el evangelio. Ese es un evangelista que va a donde la gente no espera que alguien vaya a llevarles una buena noticia, una dádiva. Así es Felipe. Felipe, después de servir las mesas, Dios lo sigue utilizando. Vemos que lo llevó a Samaria y ahí encuentra esta oportunidad de predicar, encuentra un mago que quién sabe si es, vamos a ver si se convirtió o no. Pero en el capítulo 26, y aquí voy a empezar a leer, empieza otra misión que Dios le da. Pero cuando Dios pone algo en tu corazón es tan tremendo, tan espectacular, que a veces eh, el mandato de Dios viene a través de un ángel, ¿no? Algo potentoso. Dice el versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Espero que todos estén ahí. Eh, el libro de Hechos está después de los Evangelios, Marco, Mateo, Lucas, Juan, y sigue Hechos en el Nuevo Testamento. Así es que voy a leer. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, bendito Padre, porque aquí en esta Biblia, en cualquier Biblia, lo que está escrito, Padre bendito, son palabras que tú hablaste a hombres y mujeres, a hombres, Señor, a través de los siglos, para que escribieran, Señor. Y se dice que tu palabra es aliento de tu boca, es el neuma de tu boca, es palabra viva, Señor, que tiene aplicación, explicación y eficacia en todo tiempo, en todo momento, para toda persona. Te doy gracias porque nos has permitido leerla y tenerla aquí, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase con él.
El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que me sea yo bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Leyéndola así, quedan una bonita imagen. Ahora vamos poco a poco a ver qué verdades bíblicas y poderosas están en estos versículos. Primero quiero invitarte a que subrayes dos cosas. En el versículo 26, subraya un ángel en tu Biblia. En el versículo 26, subraya un ángel. Y en el versículo 29, subraya y el Espíritu. ¿Sí? Aquí hay, cuando me doy cuenta de esas cosas, digo, wow, Señor, que cuánta sabiduría en tu palabra y a veces la leemos así de paso. Mira, dice, un ángel del Señor, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si vemos en la pantalla, en tu pantalla, y estamos compartiendo un poco la palabra del Señor, en la segunda pantalla lo que vemos es un mapa, lo saqué por una sencilla razón. Cuando leemos datos geográficos en la Biblia, a mí me pasa, cuando leo que Jerusalén y de Jerusalén fueron, por ejemplo, vamos a verlo en los viajes de Pablo, estas ciudades donde pasa de un lugar a otro, a veces cuando yo no veo físicamente de qué me están hablando, me cuesta trabajo comprender, sobre todo cuando son cosas geográficas. Dice aquí en esta figura, el versículo 26, que él estaba en Samaria. ¿Te acuerdas que llegó hasta Gaza? No, pero estaba acá en Samaria. ¿Sí? De Jerusalén, de aquí, había ido hasta Samaria. Acá en Samaria, que está más o menos a la mitad de tu mapa, dice que estaba en Samaria, ahí fue donde llegó, ahí encontró al mago, ahí estaba predicando, y ya que todo estaba bien, ya que había gran gozo, porque es lo que dice el versículo anterior, que cuando les predicó había gran gozo. ¿Te acuerdas el versículo 7 del libro, del capítulo 8? Porque muchos que tenían espíritu salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El versículo 8. Había gran gozo, quiere decir que la iglesia estaba creciendo, quiere decir que la obra de Felipe, el evangelista, estaba dando fruto, todo el mundo estaba gozoso escuchando las verdades, incluso Simón, todos estaban ahí, vienen los apóstoles y imponen sus manos, y hay el imponer las manos en este momento significa ponernos de acuerdo, estar en unidad, somos una misma iglesia, somos un mismo cuerpo, hay gran movimiento, y de pronto viene un ángel del Espíritu, de Dios, perdón, y le dice, ve, levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Fíjate, le dice que está acá donde todo está bien, y ahora le está diciendo que venga de Jerusalén a Gaza. O sea, un camino largo y duro. Me pregunto, por eso les pedí que subrayaran, este anuncio tenía que ser a través de algo potentoso, porque normalmente cuando vemos que las cosas están bien, nosotros, el ser humano común y corriente, nos cuestan trabajo los cambios. Si está bien la iglesia, si están predicando, si están la gente viniendo y viniendo, tenía que ser algo, un mensaje fuerte para que él pusiera atención y tuviera que ir a otro lugar.
porque si viene alguien y le dice, oye, ¿por qué no te vas a Gaza? Que allá, ¿y qué hay en Gaza? Pues si hay desierto, ¿no? Hubiera puesto muchas dudas, hubiera puesto mucho tiempo de oración y tal vez hubiera preguntado, Señor, ¿quieres realmente que me vaya a Gaza? Así es que para evitar eh, discusiones y para evitar dudas, lo que envía es un ángel. Y un ángel se le aparece. En la Biblia, cuando hay mención de apariciones de ángel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, eh, son tan poderosas las manifestaciones y las apariciones de un ángel que aquella persona a la que se le aparece un ángel queda totalmente rendida al Señor. Nunca vas a ver en la Biblia que a alguien se le aparece un ángel y después aprovecha eso como a título personal. Yo vi un ángel y por lo tanto yo puedo hacer. No. Cualquier merolico que te diga que él estuvo con Dios o que un ángel le dijo y entonces te quiere mandar o quiere sacar provecho, como en muchos lugares, ¿no? Grandes engaños han surgido de estas expresiones. Vemos ahí algunas falsas religiones que dicen que se les apareció un ángel y le dijo, ahora tú eres el Cristo de América. Y sale por ahí un John Smith diciendo que eres el Cristo de América y de ahí surgen todas estas engaños. Nunca la aparición de un ángel es para levantar a un hombre, al contrario. Cuando un ángel se aparece es tan tremenda la imagen que el hombre cae de rodillas y pregunta normalmente, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que haga? Lo vamos a ver con Pablo. Vamos a ver algunas otras manifestaciones, pero aquí un ángel se le aparece y le da instrucciones precisas. ¿Te acuerdas a quién se le apareció en cuestión social? Un ángel tuvo que hablarle a José, el esposo de María. Un ángel fue el que le tuvo que decir, tranquilo, porque el fruto del vientre de María es de Dios. Tuvo que decirle un ángel, porque si no, hasta una desgracia hubiera pasado según el contexto y el tiempo de esos momentos. O sea, cuando una pareja quedaba comprometida y luego por alguna razón se daban cuenta de que la mujer había fallado, esto le daba al hombre y a la familia la autoridad de quitarle la vida a la mujer, así a pedradas. Era una tradición, era una costumbre, era tan aceptado que era normal. Él tenía todo el derecho de hacerlo, de difamarla, de decir lo que fuera y apedrearla. Era la tendencia natural. Nosotros nos espantamos porque, ay, ¿cómo la van a matar? Bueno, pues era la tendencia natural. No había ni siquiera, nadie lo hubiera juzgado, nadie lo hubiera culpado, nadie lo hubiera recriminado, nadie. Incluso los papás tenían que apoyar ese castigo y había ese tipo de prácticas. Entonces, para evitar algo tan natural, tan normal, tan consecuente, fue un ángel el que se le tuvo que aparecer a José. Y le dijo, detente, porque el fruto del vientre de María es de Dios. Aquí igual, en medio del auge que estaba sucediendo ahí en Samaria, es un ángel el que se le presenta y le dice, ahora vete para allá, hasta Damasco. Dices, wow, qué cambios. ¿Será que Dios quiere que haga esto? Bueno, pregúntale a Dios. Cuando haya una situación en tu vida, pregúntale a Dios y, y no vas a oír un susurro. Va a ser tan fuerte la convicción de que Dios quiere que hagas un cambio en tu vida que no vas a poderlo evitar. Así es que, y no estoy hablando de cambios, de cambiar de un vicio a otro, porque a veces nos equivocamos en las predicaciones. Eh, Aquí le está hablando un ángel a un hombre de Dios. Dudo mucho que un ángel se presente a una persona que no conoce de Dios y le dé una instrucción y el hombre que no conoce de Dios lo obedezca. Porque incluso dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no le hacen caso. Así es que a veces cuando una persona está alejada del Señor, lo que necesita es mucha oración, porque el milagro de que se le aparezca un ángel pudiera ser algo totalmente diferente el resultado. Pero en fin, dice el versículo 27, entonces, él se levantó y fue
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta. Muchas cosas que tenemos que ver aquí. Primero, en estos dos versículos nos pone un contexto completo de cuál fue el objetivo de que un ángel se le presentara a Felipe, que un ángel lo llevara hasta el desierto para encontrarse así, por casualidad. Una diosidencia, dicen, ¿no? Una casualidad, no existen casualidades en la obra de Dios. Dios tiene todo perfectamente planeado. Y se encuentra con un eunuco. Y aquí podemos aprender muchos. Fíjate, ¿qué es un eunuco? Un eunuco en esos tiempos se acostumbraba que en el reino, sobre todo en áreas, por ejemplo, en Egipto, en África, las doncellas o las concubinas del rey, para evitar que fueran profanadas o para evitar que cayeran en tentación, se ponía a hombres que las cuidaban, pero a esos hombres se les castraba para evitar que hubiera tentación. La castración, bueno, era de varios tipos, pero un eunuco era un hombre que había quedado sin la posibilidad de tener familia. ¿Qué significa esto con el hecho de que venía este eunuco y dice que era etiopía, eunuco, funcionario de Candace? Era eunuco, es decir, no tenía en la sociedad un valor como hombre, normalmente eran esclavos, pero este eunuco en especial, siendo eunuco y siendo esclavo, por su sabiduría, por su inteligencia, era como el primer ministro del reino de la reina Candace. Ahora, Candace no era el nombre. Candace era un título que se le daba a las reinas en Egipto. Por ejemplo, presidente, no quiere decir que su nombre es presidente, sino es el título que se le da a la posición. Candace es el título que se le daba a la reina que estaba en ese momento en Egipto. Esta reina de Candace, fíjate qué conceptos, era la reina y era la que dominaba. ¿Por qué era la que dominaba? Bueno, porque al esposo de la reina se le consideraba algo así que como un dios. Ni siquiera tenía él que ver con las cosas humanas, porque era considerado como filosofías que tenían ahí los egipcios. Entonces, era eunuco ante los ojos del ser humano, de los hombres, era alguien, pues ya no servía, ¿no? A los ojos del ser humano. eh, Podía ser esclavo, pero por su gran talento y gran sabiduría era el que estaba a cargo de los tesoros. Dos cosas que nos tienen que llamar la atención aquí. Era eunuco, para el hombre no tenía valor, pero era muy sabio, tan sabio que la reina lo puso como secretario de tesoro, o era él se encargaba de todo. Dice esto, ¿no? Candace, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, ante los ojos del hombre no tenía valor, pero por su inteligencia tenía una buena posición. Él había venido a Jerusalén como muchas personas que sin ser judíos habían aprendido a tener respeto, adoración y amor por el Dios único. Todos tenían que venir a Jerusalén porque el pueblo de Israel proclamaba eso, el Dios único. Mientras que en otras ciudades había muchos dioses, en Jerusalén solo había un templo para un solo Dios, Jehová. Así es que el que amaba, el que respetaba, el que buscaba de Jehová, para hacer una ofrenda, para hacer un sacrificio, tenía que venir a Jerusalén. Y era una tradición que muchos judíos de muchos lugares venían. Ahora, los judíos venían normalmente, llegaban al templo, venían y presentaban su ofrenda y entraban al lugar santo, no al lugar santísimo, pero entraban al lugar santo. Eh, Cuando este amor por Jehová y esta muestra de fidelidad y del poder que Dios había mostrado se extendió, muchos pueblos, otros que no eran judíos, querían ser como los judíos. Y entonces se acercaban y le decían, ¿cómo puedo adorar a Jehová, este Dios que abrió el mar y que hizo grandes milagros? Yo creo en este Señor, en este Dios. Y le decían, bueno, para ser parte de nosotros y de la adoración al Dios único,
tienes que circuncidarte. Y entonces estaban los judíos de nacimiento, luego estaban los que se acercaban, hombres, y se circuncidaban, y entonces pasaban a ser como un judío de segunda clase, se les llamaba prosélitos, judíos, luego estaban los prosélitos. Aparte de eso, nadie más tenía derecho a entrar al templo. Un cojo, un ciego, un manco, no podía porque se suponía que una enfermedad de este tipo era una maldición. Entonces ni siquiera podían entrar al templo. Todas esas personas estaban siempre fuera del templo. Un eunuco era lo peor de lo peor. O sea, no solo ya no era un hombre en el sentido de procreación, pero ya no tenía, decía la Biblia, ¿no? Dicen en el libro de Levíticos que al lugar santo no podía entrar esto, ni tullidos, ni cojos, ni ciegos, y mucho menos un hombre al cual se le había quitado la virilidad. Sin embargo, este hombre venía desde Egipto a Jerusalén buscando al Dios verdadero. Y había venido, había presentado su ofrenda, seguro no lo habían dejado entrar, seguro había sido rechazado, seguro tuvo que poner su ofrenda afuera, pero venía con todo y eso, arriesgándose, no solo al rechazo, sino tal vez hasta el pleito, hasta el castigo por entrar siquiera a Jerusalén, venía de adorar a Dios. En su corazón había buena tierra, en su corazón había buena tierra. Estaba el anhelo de servir a Dios. Estaba el anhelo de encontrar a Dios, de encontrar la verdadera paz, el verdadero amor. Él tenía mucho conocimiento, créeme, y por eso es importante los datos. Era una persona muy sabia. No andaba buscando leyendas, no andaba buscando que le echaran la suerte, que le leyeran las cartas, que le leyeran el café. Con mucha sabiduría, que había entendido, eh, había leído tal vez algunos rollos del Antiguo Testamento. Acuérdate que en ese tiempo todavía no teníamos la Biblia, no tenían la Biblia, pero habían rollos de los profetas que estaban escritos. Estos rollos se hacían copias y como eran copias hechas a mano, que tardaban mucho, normalmente el que podía tener un manuscrito eran personas de alto nivel económico. No cualquiera podía comprar o tener un rollo. Así es que él, siendo el primer ministro en su país, seguramente tenía recursos, seguramente contaba ya con algunos rollos, seguramente había pasado su tiempo leyendo a los profetas. Fue así como nació su amor por el Señor, su pasión por el Señor, pero siempre estaba en su corazón ese rechazo, esa incapacidad por su físico de acercarse a Dios. Sin embargo, buscaba de Dios. Aquí me dice muchas cosas la palabra de Dios. Sabes, a veces hay personas nobles que dicen, he hecho tanto mal que Dios no creo que me perdone. Está bien reconocer que hemos hecho mal y creo que eso es parte de buena tierra. Por lo menos reconocer que Dios es tan santo, tan justo y tan limpio que no nos podemos acercar a Él. Es sano. Que no te puedes acercar comprándote un buen traje, que no te puedes acercar bañándote, porque a veces lo que no nos podemos tallar es la espalda, y a lo mejor la espalda está tan sucia que huele, ¿no? Hablando de pecado. No hay obra humana que te permita estar preparado por tus propias manos, por tus propias riquezas, tus propias obras para entrar al lugar santo. Si tienes el concepto claro de la santidad de Dios, de la justicia, de la divinidad, de la limpieza de Dios, del lugar tan limpio, tan puro, creo que el decir, híjole, no creo que Dios me perdone, es el principio de buena tierra. Es tierra donde se puede plantar la semilla del Evangelio. Porque la semilla del Evangelio es precisamente eso. La semilla del Evangelio es la palabra de Dios que dice que conoce Dios nuestro corazón, conoce Dios nuestra condición, conoce Dios nuestros pensamientos, que dice que de todo momento corremos al mal, que nuestras obras son sucias. La palabra de Dios, el Evangelio, es lo que dice, que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce nuestras obras.
y que sabiendo que no podemos hacer nada y no podíamos hacer nada, en su gran amor envió a su Hijo, para que Él, con su obra, pudiera limpiarnos y lavarnos y darnos la oportunidad, algunos dicen el derecho, y yo creo que la sangre de Cristo me da la oportunidad misericordiosa de venir de rodillas delante de Dios, porque no me da derecho, o sea, ¿qué derecho puedo tener, no? Tengo todo izquierdo, pero derecho no creo. La sangre de Cristo te da la oportunidad de entender quién eres tú y quién es Dios, y entender la gran necesidad que tenemos de su amor y de su paz junto a nosotros. Así es que este eunuco, que era repudiado, que aun con todo su dinero, imagínate, con todo su dinero llegaba y con su carruaje y con escolta y con siervos y todo, y pudiera sorprender, ¿no? Por la apariencia y por lo externo. Pero si alguien sabía que era eunuco, o sea, podía llegar así muy alto, voy a admirarlo y sorprenderse y querer, oh Señor, ¿cómo está? Pero si sabían que era eunuco, se caía hasta el piso. Ah, eunuco. Así, así de grande podía ser la desgracia de este hombre, y sin embargo iba a su corazón. Me da la impresión como cuando empieza uno a conocer al Señor y no falta quien te diga, ahora andas de cristianito, si eres borracho, si eres aquello, si andabas así, si andabas allá. Yo te conozco, yo te conozco, dicen. Y esas son palabras del diablo. Sí, así era antes, así era antes. Y a mí me dolía mucho, ¿eh? Fíjate que en muchas ocasiones las burlas de amigos, de parranda, cuando yo empezaba a querer servir a buscar de Dios y ir a la iglesia, ¿qué vas a hacer los domingos? Ya vas con tu Biblia, ya vas con tu... hermanito de la vela cansada. Y entonces era como una humillación. Si antes había un respeto porque tenía yo dueño de un negocio y era el jefe de algunas personas, que el pintor, que el mecánico, cuando empecé a buscar del Señor, este, cambió. Ahora los patos le tiraban a las escopetas, dicen. La burla venía de personas que en el plano natural, en el plano social, por decirte, y no estoy exaltando siendo ingeniero, yo, eh, compartiendo con personas que no tenían ni siquiera, por ejemplo, terminado la primaria o la secundaria, que se encargaban de limpiar o de pulir los carros, cuando empecé a buscar del Señor, o sea, andaba yo mal, pero seguía estando el estatus, ¿no? Podíamos estar haciendo maldad, pero seguía estando el estatus. Pero cuando supieron que me arrepentí, que empecé a buscar al Señor, ahora como que ellos estaban arriba, como que ellos eran más seguros, más firmes, más fuertes, porque no necesitaban andar yendo a la iglesia. Eh, igual, así te puede pasar. Cuando empiezas a buscar al Señor, eh, van a quererte humillar, van a quererte hacer burla. A Jesús, nuestro Señor, se burlaron de él. Dice la Biblia que si a mí me perseguían, dice nuestro Señor Jesús, ¿cuánto más a ustedes? A nuestro Señor Jesús le escupieron a la cara. Gente absurda, guardias, se burlaron de él cuando está golpeado. Esa escena que le ponen la corona de espinas, es una burla, ¿no? Eres rey de los judíos, a ver, una corona, y le ponen una corona de espinas y dicen que con una vara le pegaban, ¿no? Y se burlaban, señor, y le pegaban. Una burla total al rey de reyes y señor de señores, al creador del universo, un ser humano golpeándolo y burlándose de él. Digo, cuando pones eso en contraste y te enojas porque se burlan de ti cuando empiezas a buscar al Señor, escúdate en eso, guarda tu corazón en eso. A Jesucristo nuestro Señor lo humillaron y se burlaron de él, pero él siguió firme porque tenía muy claro a qué había venido, obediente hasta la cruz. Dice que volvía sentado en su carro,
este eunuco, leyendo al profeta, y el Espíritu dijo a Felipe, fíjate, primero fue un ángel el que se le presentó y le dijo, vete a Gaza por el camino que baja de Jerusalén por el desierto. La instrucción era totalmente contraria a la maravilla que estaba sucediendo en Samaria. Tiene que ser un ángel el que se le presenta, pero ahora es el Espíritu. Ahora es el Espíritu y ese Espíritu con E grande no es su sentimiento, no es su persona, no es su yo, es el Espíritu de Dios el que le habla a su interior. Es interesante que siempre que tú en la Biblia veas la palabra espíritu en minúscula, está hablando o de espíritus, seres de mal, ujú, o del espíritu, de tu espíritu, que tiene que ver con la personalidad, con el ego, con el yo. ¿Ok? Pero cuando está escrito con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Y es Dios mismo, a través de su Espíritu, el que le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Va él caminando por el desierto, de nuevo, no sabe quién es el eunuco, pero es una persona que va en su carruaje, con escolta, y dicen, pues, ¿cómo? O sea, acercarse, normalmente la costumbre es que si alguien se iba a acercar, lo alejaban, ¿no? Porque es una personalidad, y cuando más le daban monedas, ¿no? Si lo que estaba buscando moneditas o algo, le daban algo y seguían. Pero es el Espíritu el que le convence y se acerca totalmente, lo guía, se acerca, acudiendo a Felipe, le oyó leer al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Lo oyó porque en ese tiempo la costumbre era que cuando alguien leía, tenía que leer en voz alta, no había lectura así en silencio, no vas como ahora que vas en el metro, y todos van a... Y yo digo, ¿estará leyendo o se va durmiendo? Porque muchas veces yo lo he practicado. Te vas así, no con tu Biblia, ¿no? Pero en México, cuando me daba mucho sueño, iba al metro, lograba agarrar un lugar, porque, cama, agarrar un lugar. Pero ya que me sentaba, sacaba algo y como que iba leyendo, pero realmente iba yo durmiendo. Entonces, para evitar eso, nada. No sé si para evitar eso, pero iba leyendo en voz alta. El que leía tenía que leer en voz alta. Entonces, Felipe oye que está leyendo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque se da cuenta que lo que está leyendo es al profeta Isaías. Ahora, ¿por qué le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe tenía el contexto completo. Tenía el contexto de que siendo evangelista, siendo griego además, helenista, siendo un judío helenista, este es un punto importante. ¿Qué es un judío helénico? Bueno, un judío helénico era un judío que no habitaba en Jerusalén, sino que habitaba en otro lugar. Ser helénico era una persona que buscaba el conocimiento, eran personas de alto conocimiento porque ser helénico era buscar la filosofía de los griegos. Era una persona que podía, no necesariamente tenía que hablar griego y el lenguaje natural. Entonces, era una persona culta. Felipe era una persona culta. Y él tenía la imagen completa de que los fariseos o los maestros de la ley, que pasaban todo su tiempo en la escuela, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo los rollos y tratando de entender, no pudieron descifrar las profecías de tal manera que cuando llegó nuestro Señor Jesús como el Mesías, ellos lo rechazaron, porque nunca pudieron entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sus matemáticas no sumaron, no cuadraron las cuentas y dijeron, no, este es un mentiroso, es un eh, apóstata, es algo raro, y entonces lo crucificaron. Él sabía que leer las escrituras a veces costaba trabajo entenderlas. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El pasaje, dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué pasaje está leyendo? Bueno, está leyendo Isaías capítulo 53 y es interesante porque dice la palabra de Dios, el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué dice el versículo 50, el capítulo 53 de Isaías? Bueno, en Isaías lo que vas a encontrar, lo que podemos encontrar es una profecía que hablaba del Mesías, pero hablaba del Mesías tan claramente para los profetas que tenían su corazón obediente al Señor, de tal manera que aquellos que entendieron a Jesucristo pudieron entender, como dijo muchas veces el Señor Jesús, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de aquí. Yo no he venido como milagrero, yo no he venido a darte prosperidad, yo no he venido a darte una mejor casa, yo no he venido a darte más salud. Hacía milagros como señales para llamar la atención. Un milagro es una señal, es como cuando vas manejando y dice desviación a 2 millas, ¿no? Desviación a la ciudad tal a 5 millas. Es una señal que te permite poner atención para seguir el camino correcto. Esos son los milagros, señales que apuntaban a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de los apóstoles y de Felipe, los milagros eran señales que afirmaban que lo que ellos decían o hacían era de parte de Dios. Entonces, cuando las personas entienden que el reino de Jesucristo, el reino de Dios no es de este mundo, cuando entienden las necesidades, ya no buscamos en Jesucristo un beneficio personal o un beneficio temporal. Y esto es muy importante porque cuando tú entiendes eso, difícilmente te van a alabar, como dicen el chícharo, y te van a hacer que empieces a dar dinero, a hacer cosas. Ya no te manipulan las personas, ya no te manipulan pidiéndote dinero, ya no te piden pidiéndote diezmo, ya no te piden ofrendas, y quedas libre de eso. Ahora, entre paréntesis, ofrendas y servicio al Señor y diezmo son algo que se hace por convicción. Cuando tú des una ofrenda, cuando tú des tu diezmo, hazlo solo cuando tú lo entiendas, cuando Dios ponga en tu corazón lo que significa. Cuando tú quieras servir en la iglesia, hazlo por convicción, no por imitación, ni por tener un lugar, ni porque te den una camisa de un color, ni porque tengas un lugar especial. No, porque va a haber mucho dolor en tu corazón. Vas a terminar como los fariseos, no entendiendo a Jesucristo. Y esto es muy interesante, porque si tú empiezas a servir, a aportar, a dar sin entender, híjole, terminas pensando que Dios te debe. Y qué horrible es pensar que por tus obras has puesto a Dios en deuda contigo. Qué horrible es pensar que yo soy bueno, ¿por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Porque déjame decirte que cuando le preguntas a Dios, ¿por qué a mí? Dios pudiera decirte, ¿y por qué no? Yo soy Dios. Por eso cuando empieces a servir, a dar, a hacer, hazlo entendiendo que nada puedes hacer para pagar el amor que ha tenido Dios por ti y por mí. Y créeme, en ese momento surgen iglesias, surgen personas que sirven con amor y pasión. No hay que empujar, no hay que jalar, no hay que regañar, no hay que castigar, es simplemente una armonía bendita. Yo he estado en lugares donde las personas se reúnen con amor y sirven con amor, y he estado trabajando con personas que se reúnen y qué hacemos, y hay una pasión y hay un amor, y no importa el título, porque han llegado personas eh, económicamente bien o estudiados o preparados, pero cuando se trata de servir, ¿qué hacemos? Y lo mismo jalan, lo mismo estiran, lo mismo cargan, lo mismo hablan. Oh, qué hermosas son esas reuniones. También he estado en las reuniones en las que está el jefe de los que sirven, está el subjefe de los que sirven, está el subjefe del que sirve al que no sirve, y hay una serie de títulos ahí que dices tú, espérate, entonces a quién le digo, porque le dices a alguien y nadie hace caso y nadie dice, porque todos tienen posición, todos tienen lugar, todos tienen... Y qué difícil es siquiera pasar un plato de comida de la cocina a la mesa del que está hambriento, porque primero el plato lo tienen que aprobar, luego lo tienen que servir, luego lo tienen que probar, luego...
y luego tienen que ver si estás limpio, y luego, terminas diciendo, ¿sabes qué? Quédense con su grupo, porque en las cosas del Señor se sirve con amor y con libertad. Y es lo que estamos viendo aquí. Nunca entendieron eso, les costaba trabajo. Este eunuco tenía buena tierra, tenía deseo sincero, anhelo de buscar al Señor. Solo bastaba la buena semilla. Y entonces Felipe le empieza a hablar, dice, desde esta escritura, y le empieza a explicar. ¿Y qué es lo que le explicó? Le explicó lo que el profeta Isaías había escrito 700 años más o menos antes de esto. Dice el versículo 2, eh, subirán cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores. Decía un pastor que estaba escuchando, ¿de dónde sacaron que nuestro Señor Jesús es güerito de ojos azules con cabello castaño? Claro, dice la palabra muy claramente, ¿no? Que su rostro no era agradable, dice aquí que no había nada que se deseara, dice que su presencia no era muy atractiva, eh, que no había nada, nada que el hombre pudiera buscar, porque el hombre ve el exterior, el ser humano ve el exterior. ¿Tú crees que no hubiera llegado, o sea, si Dios viera el exterior, no hubiera llegado, no sé, un tipo de Hércules o Sansón, o un tipo Eduardo Fuentes, no sé, algo así espectacular, ¿no? Eh, eh, no, dice que no había en él nada y además dice que sufrió mucho, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de nuestro Señor Jesús, que fue menospreciado, que fue escupido, que fue burlado. Ciertamente, dice el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando del sacrificio en la cruz, está hablando de la realidad de que él cargó mis pecados. ¿Sabes que en el tiempo de los sacrificios y las ofrendas, alguien llevaba, por ejemplo, un borreguito y este corderito lo presentaban, entonces la familia que lo llevaba, el hombre, ponía la mano sobre ese corderito y confesaba sus pecados. Y entonces sus pecados eran transmitidos a este animalito, o sea, sus pecados eran cargados en este animalito, en este cordero. Y cuando este cordero era sacrificado, esa sangre derramada limpiaba los pecados de esa familia. Y nuestro Señor Jesús fue, eso es lo que hizo. Él cargó con nuestros pecados, por eso es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y fue sacrificado. Y su sangre es la que limpia tus pecados más horribles, más oscuros, más manchados, más pasados de listos, todos los pecados, si tú confías en el sacrificio del Señor. No puedes limpiar una manta con pura agua, aunque tengas la mejor lavadora, si no pones el mejor jabón, ¿verdad? Bueno, a veces queremos que Dios perdone nuestros pecados sin someternos a la voluntad del Señor. Y ahí hay como querer lavar con agua, ¿no? No hay forma de que, por más que talles tus pecados, no hay. Es dejarte llevar, dejarte meter en la lavadora, que es la palabra del Señor, dejarte lavar por el Señor, que es su voluntad, que Él te va a quitar. Una lavadora le da vueltas a la ropa y la ropa no dice, ya María. ¿No? O sea, la ropa le da vueltas y vueltas y vueltas y Dios va a tratar contigo, pero créeme, es para tu bien, es para tu bien. Dios a veces tiene que tratar con uno en muchos aspectos, ¿no? Quiero servirte, pero no quiero dejar de hacer esto, Señor, porque no creo que sea tan malo. Eh, no voy a hablar de legalismo, que si bailar, que si tomar, que si fumar. ¿Sabes qué? Eso es convicción entre Dios y tú.
Dios te va a mostrar exactamente qué es lo que a ti te está robando la paz de saber que estás bien con Dios. Esa es la convicción. Por eso la convicción no se trata de poner reglas. La convicción se trata de que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Él te va a poner en tu corazón, ¿no? Exactamente lo que es malo para ti, pero que además no le agrada a Él. Sea mentira, sea robar, sea abusar, sea hacer tranzas, sea querer ganar deshonestamente, sea adulterio, sea alcohol, sea droga, sea lo que sea que te sientes conejo hoy y mañana ratoncito, lo que sea. A Dios, Dios te va a mostrar exactamente qué es lo que no es bueno para ti y que no le agrada a Él. Así es que no te pongas a igualar lo que otro hace. Pregúntale a Dios, pero con convicción. No le preguntes como sabiendo que a lo mejor no me contesta y me quedo me salgo con la mía, dice. Te sales con la tuya. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que no te agrada? Así es que Felipe le está explicando y entonces empieza a venir luz como ahorita, cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios, trae luz y convicción. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque no buscaba a Dios la humanidad, aunque no buscaba a Dios la mayor parte de las personas, aunque en este tiempo la gente no sigue buscando de Dios y más busca alguna otra cosa social, sociedad, lo que fuera, ¿no? Buscan hacer sus métodos, el sacrificio sigue siendo el mismo y sigue estando vigente mientras dure la misericordia, la era de la misericordia, porque dice las escrituras que algunos piensan que Dios trata su regreso, Jesucristo está retardando su llegada. Ya, Señor, ya termina. Pero dice que Él no retarda su regreso, sino que en amor por toda la humanidad, Él espera que la gran mayoría volvamos a Él y convirtamos nuestro corazón para ser salvos. Así es que no se está tardando, está teniendo misericordia, está teniendo misericordia. Muchos sí quisiéramos, ya, Señor, ven pronto. Pero hay personas por ahí a los que Dios conoce que pudieran estar muy mal, pero que Dios los ama. Algunos a los que yo ni siquiera pudiera pensar, ¿no? Hay personas que dicen, no, este no se va a salvar ni lavándolo dos veces. Pero Dios ama al pecador, perdona al que se arrepiente. ¿Cuál es tu función tuya y la mía? Es hacer lo que Felipe, sembrar la semilla. Felipe le sembró la semilla del perdón, del amor, del arrepentimiento, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la razón por la que tuvo que hacerse hombre y venir y habitar entre nosotros. Él tuvo que explicarle y le explicó aquí, angustiado, versículo 7, él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, no reclamó, aceptó el sacrificio, fue obediente y obediente hasta la cruz. Dios Padre en su soberanía había diseñado el único camino, el único método para que pudiéramos venir a Él. Y Jesucristo obedientemente tomó el sacrificio, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y la rebelión de mi pueblo y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nunca, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, él estuvo ahí. Wow. Fíjate lo que dice el versículo 12 al final. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores, y orando por los transgresores. Esto de y orando por los transgresores y haber llevado el pecado no es otra cosa más que esa oración que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz al final, ya casi para entregar su vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno comete pecado, se siente uno inteligente
porque busca la manera de engañar y de planear y dices, qué inteligente soy, me salí con la mía. No saben lo que hacen, dice el Señor. No saben lo que hacen. Hay quienes planean asesinatos, robos, hasta adulterios y todo, ¿no? No saben lo que hacen, dice el Señor. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón está ahí, listo para que tú lo recibas. Y entonces, este gran entendimiento de lo que está sucediendo, la recibe el eunuco y cuando entiende lo que está pasando, llega a un lugar donde hay agua. Felipe ya para entonces le explicó qué significa el bautismo, qué significa, o sea, ya para ese entonces Felipe tuvo la oportunidad de darle todo el evangelio, de decirle qué significa aceptar a Cristo, qué significa entenderlo en tu corazón, recibirlo en tu corazón, cómo puedes eh, declarar que tu amor por el Señor es verdadero públicamente, cómo puedes decirle al mundo, porque a final de cuentas somos testigos de Jehová, o sea, testigos de Jehová, verdaderos testigos de Jehová, no creas que hay, puede salir, ay, estoy oyendo un testigo. No, no. Testigo de Jehová es que somos fieles eh, seguidores de nuestro Señor y afirmamos que somos siervos del Señor. No que somos testigos de Jehová de esta secta que se llama Testigos de Jehová. Se pusieron ese nombre para que fueran más convincente, pero pues son testigos ¿cómo se llama la señora? Esta, María White, ¿no? La señora que fundó esta secta, es una secta. Nosotros somos testigos de Jehová en el sentido de que somos fieles um, personas que podemos afirmar que Dios es bueno. Así es que, ¿cómo confirmas esto? Bueno, el bautismo es una forma de hacerte uh, eh, um, hacerte semejante a nuestro Señor Jesús en su muerte y en su resurrección. El sacrificio, el bautismo tiene ese sentido, hacernos semejantes a la muerte de Cristo, morir al pecado, morir a la intención, morir a la intención, al pecado y resucitar en Cristo como una nueva criatura. No quiere decir que el bautismo te salva o que el bautismo te limpia de pecados. El bautismo significa, he conocido a Jesucristo y ahora quiero caminar en otra dirección, quiero servir a mi Señor. Esto ya se lo explicó y ven por ahí un cacharco de agua o un oasis, no sé qué fue, la Biblia no es exacta, pero iban por el desierto. ¿En dónde hay agua en el desierto? A lo mejor Dios hizo el milagro y puso ahí una alberca tipo olímpica, no sé, pero había agua. Y luego dijo, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque allá en el templo impiden que yo entre por ser eunuco. Allá en el templo impiden que yo entre por no ser judío. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que tú necesitas para entrar al reino de Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No necesitas obras, no necesitas otras cosas. Dice la palabra de Dios que lo único que necesitas es creer en Jesucristo. Ahora, ¿cómo creerán? ¿Cómo van a creer las personas si no hay que siembre la semilla? Esta es la semilla, ¿verdad? Buena tierra y buena semilla produce buenos frutos, pero alguien tiene que sembrar, alguien tiene que sembrar. Y tú y yo estamos comprometidos a sembrar. Ahora, para sembrar tienes que saber por lo menos agarrar la semilla y esparcirla, ¿no? Porque si vas a sembrar y no sabes cómo sembrar, por cierto, ¿tú sabes cómo siembran la naranja sin semilla? Es un proceso. Mira, la naranja con semilla, el obrero va con un costalito y entonces dicen que va en el surco y con su pie hace como un hoyito, toma un puñito de semillas, lo avienta y con el mismo pie tapa el hoyito que acaba de hacer. Así es, y va caminando por todo el surco. Así siembran la naranja. Ahora, la naranja sin semilla lleva este proceso. Va la persona, hace un hoyito con su pie, hace como que agarra semilla, pero no avienta semilla. Y entonces tapa el hoyito y así sale la naranja sin semilla. Es interesante, pero bueno, tienes que saber ser buen sembrador. Queda de hermano, es un chiste, brother, es un chiste.
naranja sin semilla, o sea, no aventó semilla, agarró como que hizo, ya me entiendes, ya me expliqué, ¿sí? Ya estaba haciéndote, ok. Pero nosotros debemos ser buenos sembradores, ¿no? Es decir, tienes que conocer la palabra, porque si no conoces la palabra, terminas diciendo cosas bárbaras. Felipe conocía la palabra del Señor, la conocía tan bien que pudo explicarla bien. Por eso aquí en esta iglesia queremos explicarte. Dios ha puesto en mi corazón enseñar la palabra de manera clara, profunda, para que tu corazón y tu mente sean transformados, para que entonces sí puedas servir a Jesucristo con libertad, puedas servirlo con libertad, sin tapujos, sin cadenas, puedas servir a Cristo cuando en tu corazón está Jesucristo y entiende su palabra y en tu corazón arde por conocerlo más y tu mente está lista para conocerlo más y dispuesta, entonces puedes ser como un Felipe, un evangelista. Y mandando para el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás y siguió gozoso su camino. No creó una dependencia. Felipe no, un evangelista, un buen pastor no crea dependencia en las personas. Las personas siguen su camino gozoso, siguen buscando, siguen aprendiendo por sí mismos porque han aprendido la forma de leer y de estudiar la palabra. Yo de verdad creo que tú seas capaz en su momento de seguir por tus propios caminos, bueno, no tus propios caminos, perdón, por tus propias fuerzas, buscando la palabra de Dios. Sigue buscándola. No dependas de mí, no dependas de una persona, depende solo de Dios, porque entonces eh, vas a poder disfrutar de esto y seguir. Dice que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En el capítulo 21 del libro de los Hechos vamos a ver que Felipe terminó su vida más o menos estable ahí en Cesarea, y tenía su familia, siguió siendo evangelista, pero cumplió su misión y estaba contento. Cuando yo leí, estaba en Azoto, dije, ¿por qué lo golpean si se acaba de hacer algo bien? No, Azoto es el nombre de una ciudad. Estaba en Azoto y siguió predicando el Evangelio. Cada uno tiene una misión. Tú tienes una misión, yo tengo una misión, buscamos del Señor. Pero lo que primero debemos estar de acuerdo es que el Señor es Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que hacer lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú y yo no predicamos la palabra, no hay fe. Hay fe en otras cosas, pero la fe en Dios viene por el oír la palabra de Dios. Padre bendito, te doy gracias esta mañana eh, porque nos permites dialogar, Señor, y compartir y convivir y hablar de tu palabra, Señor. Yo espero que allá, aquí, donde sea, y cuando sea el que escuche esto pueda entender, Señor, como el eunuco, que no depende de las cosas naturales. Nada impide que podamos venir al Señor Jesucristo. Nada impide que podamos venir delante de ti, Dios Padre, Jehová, y decirte, perdóname, Señor, perdóname. No sé que soy digno, ni por mis obras, ni por mi físico, pero yo sé que tú, Señor, puedes perdonarme y lavarme y restaurarme. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo, Señor. Permíteme entender tu palabra para poderla compartir. Permíteme, Señor, dame, Señor, el don de poder leerla y entenderla, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Yo sigo orando por las familias. Gracias por estar ahí. No sabes qué gusto me da ver tu nombre en la lista. Trato de hacerlas más cortas, las prédicas. Se me hace que voy a practicar para hacerlas de menos tiempo. Discúlpame si tomé mucho de tu tiempo. Te quiero mucho, los amo mucho, los respeto mucho y respeto mucho su tiempo. Así es que no quiero hablar por hablar, quiero compartir la palabra. Dios te bendiga todo el tiempo, a ti y a toda tu familia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.